para tratar el tema sobre los cuidados paliativos. A continuación le vamos a realizar varias preguntas. Doctor, ¿cuál es el objetivo principal de este servicio? El objetivo principal del servicio es tratar de garantizar una atención integral del paciente que no tiene opción de curación de cualquier tipo de enfermedad, o sea, independientemente de la etiología que le lleve al paciente en una etapa determinada de su vida, comprendiendo que esa atención médica hasta el final de su vida, inclusive su muerte, y el duelo de la familia que pierde ese ser querido, es una obligación de todo equipo de salud. ¿Sí? Entonces, el objetivo fundamental es aliviar el sufrimiento que la etapa terminal de una enfermedad y de la vida produce en el paciente y el impacto que causa en su familia. ¿A qué tipo de individuos van dirigidos estos cuidados paliativos en su mayor frecuencia? Los cuidados paliativos específicamente van dirigidos a enfermos que llegan a vivir la etapa terminal de su enfermedad. Es decir, cuando los servicios que han estado tratando la enfermedad de base de cualquier persona llegan a un punto en el cual reconocen que todos los tratamientos han sido inútiles para tratar de curar la enfermedad o de controlar los síntomas graves que causan mucho sufrimiento a estos pacientes. Se determina entonces que es un punto importante de tomar en cuenta que debe haber un momento en lo que es el tratamiento médico de estos pacientes en el que se reconozca que hay que parar los esfuerzos de orden curativo y empezar o intensificar, que es lo más adecuado, los tratamientos de orden paliativo, es decir, limitar el sufrimiento de estos pacientes independientemente del síntoma que con mayor frecuencia o con mayor intensidad le afecte. Y tiene por objeto también los cuidados paliativos no solamente el alivio del sufrimiento físico, sino también el sufrimiento emocional que esto ocasiona al paciente, está consciente de la enfermedad que está teniendo. Una preguntita, si se ve al señor Moreno, ¿tiene alguno de ellos iba a dejar? Mejor, es que esté de guardia lo acompañe, dejar, sí. Sí, 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 por favor. Y entonces, como decía, aliviar el sufrimiento no solo de orden físico, sino también el sufrimiento de orden emocional que esto causa en un individuo al que se le informa que tiene una enfermedad que resulta ya incurable, y el impacto emocional a la familia, y también tratar de subsanar o de aliviar cualquier impacto en el orden espiritual. Hablo de esto porque justamente cuando alguien recibe una mala noticia que tiene una enfermedad grave, y peor si usted llega a un estado de no tener posibilidad de curación, y hay sufrimiento, hay afectación que causa sufrimiento importante en la familia y en el paciente, sí, generalmente hay un fracaso de orden espiritual. Uno comienza a cuestionar las creencias que ha tenido, a cuestionarse por qué a él le está pasando esto, por qué a mi familia esto, y eso ocasiona también un fracaso y un sufrimiento que tiene que ser subsanado y apoyado de alguna manera. Los cuidados paliativos pretenden eso justamente, o sea, tratamiento integral desde el punto de vista de tomar en cuenta que el ser humano es íntegro, físico, emocional y espiritualmente, ¿sí? Y considera también desde el punto de vista de atención médica integral de que se debe atender todas las etapas de la vida de un individuo, y considera por lo tanto a la muerte parte del ciclo vital que debe por lo tanto ser atendido. Entonces, tratar, a nadie le enseñan en la facultad a tratar o a asistir en la muerte de un paciente, ¿sí? Entonces, ese vacío creado en la formación previa que tenemos profesionales de la salud es el que pretende llenar los cuidados paliativos, es decir, que no salgamos corriendo cuando alguien se muere o está por morirse, sino más bien que entremos a decidirlo, a acompañarlo y luego a dar la mala noticia a la familia y a apoyarles a ellos en esas circunstancias. ¿Ya? Doctor, ¿en qué instituciones del país podemos encontrar este servicio? A ver, unidades de cuidados paliativos, yo creo que la más antigua es la de Sorca, Guayaquil, ¿sí? El Hospital del Instituto Oncológico Nacional Juan Tancamarengo en Guayaquil, que lleva muchos años trabajando en lo que es tratamiento del dolor y cuidados paliativos. En Quito yo creo que los que más experiencia tienen es el equipo de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, que incluso acaban de comenzar a funcionar como un hospital que tiene la especialidad o sea, que tiene su infraestructura es especializada para dar cuidados paliativos, ¿sí? Que tiene una característica diferente a los hospitales de agudos, a los hospitales de especialidades, ¿no? Entonces, ellos yo creo que están haciendo también algún trabajo en Sorca. Hay otros lugares como el ABI, está la Clínica Guadalupe, donde se menciona que se da cuidados paliativos, pero yo no podría hablar del tipo de servicio ni de la actividad.
Y está la unidad de cuidados paliativos del Hospital Militar, ¿no? Que tenemos ya como 7 años tratando de implementar esto. Cuesta mucho trabajo porque no se comprende la necesidad de hacerlo. Aquí hasta hace 8 o 9 años el paciente que no tenía posibilidad de curación simplemente se lo enviaba a la casa diciéndole que ya no hay nada que hacer por el paciente. Los cuidados paliativos son la alternativa al no hay nada que hacer, hay mucho que hacer, pero ya no en el orden de seguir invadiendo al paciente con vías centrales, vías periféricas, tubos, sondas, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer en lo que es alivio, comprensión, aliviar el dolor, aliviar estas necesidades emocionales que puede tener una persona impactada por una situación de esta índole y acompañar, como digo, asistir a la muerte, certificar la muerte y apoyar el dolor a la familia. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y tratamiento paliativo? No veo ninguna diferencia, ¿no? Cuidados paliativos es simplemente está definido por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia de atención médica activa, ¿sí? O sea, desvirtúa todo esto de ya está en fase terminal, no hay nada que hacer. Es tratamiento activo, hay que pasar visita diariamente al paciente, hay que visitarlo en casa, hay que hablar con la familia, el trabajo social tiene un papel importantísimo, ¿no? Entonces es multidisciplinario, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces es un tratamiento médico activo, una estrategia de tratamiento médico activo, para nada pasivo, ¿sí? Que se da a pacientes que están diagnosticados de manera impecable en fase terminal de una enfermedad. Esto no significa que sea el paciente moribundo, ¿no? Hay pacientes jóvenes que de una forma temprana y a veces asintomáticos desde el punto de vista físico son catalogados como pacientes incurables de distintas especialidades, ¿no? Cáncer, están pacientes neurológicos, pacientes con insuficiencias cardíacas, con problemas degenerativos neurológicos que van a cuidados paliativos. Entonces, estos pacientes lo que necesitan es justamente una estrategia de tratamiento más adecuada que debe partir lo más temprano posible, ¿sí? Lo más temprano posible. Todo esto se denomina cuidados paliativos de una manera genérica porque es el cuidado del equipo médico al paciente y a su familia, como ya expliqué. Y el tratamiento paliativo es prácticamente lo mismo, o sea, no es que haya una diferencia entre lo uno y lo otro. Las estrategias de tratamiento pueden ser farmacológicas, que es lo que más utilizamos en el control de síntomas como el dolor, ¿no? Que es el síntoma que mayor impacto causa y el síntoma con mayor frecuencia se presenta en la fase terminal de la vida. Pero hay otros síntomas que también son importantes, y hay síntomas que hay que controlar que son derivados de los medicamentos que utilizamos para controlar, por ejemplo, el dolor, y que hay que saber tratarlos. Entonces, no sé si la diferencia estaría entre los cuidados, porque los cuidados involucran todo el trabajo de enfermería, del trabajo social, de psicología clínica, especializada en cuidados paliativos, el tratamiento médico especializado en cuidados paliativos y que engloba esta atención integral y activa de la que estoy hablando. Y si nos referimos al término tratamiento, probablemente se refiere a los medicamentos que utilizamos para esto, que evidentemente hay un grupo de medicamentos que son los que más se utilizan. Yo creo que son lo mismo, tratamiento y cuidado paliativo, pues son lo mismo. Doctor, ¿cuáles son las condiciones de un individuo más comunes en las que llegan a este servicio? O sea, ¿en qué condiciones recibe usted? Es importante esa pregunta y es interesante. Lamentablemente tengo que decirle que llegan muy tarde. Yo hablaba antes de que los cuidados paliativos deberían partir en la atención de un paciente de manera temprana. No, a pesar de que aquí en el hospital hemos corregido eso y no es casualidad que estamos junto al servicio de oncología, porque lamentablemente la realidad sigue siendo de que muchos pacientes llegan a su primer diagnóstico oncológico con etapas avanzadas del cáncer, independientemente de la causa. Entonces los oncólogos ven ya que van a tener una limitación en su tratamiento y ven un mal pronóstico de tratamiento oncológico específico y los pasan de una vez a cuidados paliativos, así no tengan ningún síntoma, ¿sí? Sino el síntoma que les trajo a consultar, la presencia de una masa, qué sé yo. Van a hacer exámenes y encuentran que ya tienen metástasis. No tienen dolor, son pacientes que vienen a la consulta caminando, pero los oncólogos del equipo de oncología trabajamos muy íntimamente en ese sentido. Pasa al paciente directo, o sea, ellos no tienen que ir a la ventanilla a solicitar un turno para que les demos cuando haya espacio en nuestra agenda de citas de consulta externa. Los atendemos de ese día. Y muchas veces una reunión que se puede hacer en el consultorio o en las salas de reuniones del servicio
con el objeto de orientar a la familia respecto a lo que está pasando. ¿Sí? A esa época generalmente los pacientes no saben nada de lo que está pasando. Son los que menos conocen, el paciente, lo cual es aquí. ¿Sí? Pero por la cuestión de entregar la información de una manera adecuada, ¿sí? Que también hay que tener cuidado en eso. O sea, nadie le puede decir, ya tiene un cáncer ya avanzado, vaya nomás a cuidados paliativos. Ocurre y no debería ser así. Entonces, lo que hemos corregido aquí es de que informamos a otro paciente de la posibilidad de un mal pronóstico de inicio. Y lo citamos periódicamente con el objeto de ir soltando un poco de información, dosificando la información de acuerdo a la necesidad de información que tiene el paciente. Al final el paciente tenía preguntado, doctor, entonces tengo cáncer, sí. Ay, estoy avanzado, sí. Cuando ella te pregunta, hay que informarle, porque él está demandando esa información y él es el primero que tiene derecho a esa información. Entonces, los cuidados paliativos deben partir tempranamente, pero respondiendo a su pregunta, generalmente vienen tarde, especialmente de las especialidades que no son relacionadas con el cáncer. Aquí en la institución, que es donde nosotros trabajamos. Aquí en el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas, muchos de los pacientes que nos piden interconsulta de los otros servicios, urología, cardiología, nefrología, pues nos llaman cuando el paciente prácticamente está muriendo en muchos casos. Entonces la oportunidad de dar un tratamiento paliativo, de informar a la familia, de manejar la información con el paciente, con la familia, de una manera adecuada, se pierde. Y lo que terminamos muchas veces asistiendo a hacer el tratamiento de la angustia de la muerte, de la agonía y de la muerte, que no debería ser así. Entonces todo debe ser participar. Estamos haciendo algunos trabajos al respecto aquí y determinando que hay un desconocimiento en general para los especialistas de otras áreas de identificar las indicaciones de cuando un paciente está en etapa terminal, ¿sí? Porque eso está claramente establecido, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, uno coge y dice un paciente cardiópata es terminal cuando tiene un grado de insuficiencia cardíaca tal, este antecedente, etcétera, y uno puede coger y decir sí, es un paciente terminal, pero a ese paciente le siguen haciendo cosas, a pesar de que saben que está, evidentemente, si tuvieran conocimiento de eso, tal vez no lo harían. Muchas veces van a terapia intensiva. Entonces, cuando están intubados ya mucho tiempo, etcétera, se han complicado con neumonía nosocomial, salen al piso y no hacen interconsulta a cuidados paliativos. Evidentemente tenemos que actuar. Pero la intención es que los cuidados, y uno de los objetivos de los cuidados paliativos es tratar de informar a los especialistas de otras áreas respecto a identificar tempranamente, ¿sí?, a los pacientes en etapa terminal, de manera que ellos tempranamente tomen en consideración, ¿sí?, la posibilidad de seguir haciendo tratamientos o aplicando tratamientos que van a resultar fútiles, ¿sí?, e ir limitando el esfuerzo terapéutico curativo, van disminuyendo y los cuidados paliativos van aumentando. Eso es lo ideal. Yo identifico en este punto, puede ser temprano, como decía la enfermedad, y vamos a intentar esto, obtener el resultado, y nosotros ya hemos conocido al paciente. Si ellos dicen, no, sabes que ya no vamos a operar, porque si lo vamos a complicar es peor, pues los cuidados paliativos comienzan a intensificar la información primero, y luego el tratamiento, los cuidados, como te decía, de manera integral, hasta cuando el paciente fallece, que se tira la muerte del paciente, hay que estar ahí, y hay que estar en el duelo de la familia. ¿Usted cree que los cuidados paliativos se han posicionado entre los médicos del país? No, es una especialidad nueva, digamos, en el país. Incluso en los países donde están muy desarrollados los cuidados paliativos, que nacen en Inglaterra, ¿no? La cuestión de los cuidados paliativos tiene una estrategia de crear instituciones, o hospitales con ciertas características que permiten hacer cuidados paliativos cuando el paciente no puede ser atendido de casa. Nosotros entendemos de la filosofía de los cuidados paliativos de que alguien que llega a la etapa terminal de su vida debe morir en el medio más familiar de él. O sea, eso brinda desde luego una tranquilidad, es decir, el hogar. Pero no todos los hogares, no todas las familias están capacitadas como para cuidar a un paciente así, ¿no? Entonces, más aún con las características de la vida moderna en la que vivimos, es imposible. A la gente tendría que dejar de trabajar, dedicarse a tiempo completo, turnarse en las noches, etcétera. Complica mucho. Entonces de ahí tienen unas instituciones de tipo hospitales, pero diseñados desde la infraestructura, la forma en que están las habitaciones, las puertas,
están diseñadas de tal manera que no sean obstáculos para el paso de los pacientes. Son instituciones donde no hay horarios de visita, no hay restricción de visita. O sea, ya pueden ir niños, pueden ir viejos a visitar a los enfermos. Puede ir la mascota del enfermo a visitarlo, ¿sí? Estar con él en la cama. O sea, no hay plantas, no como en los hospitales nuestros, que todo es frío, ¿no? O sea, no hay vida por ningún lado, solo están los pasillos y los muebles y los médicos, las batas blancas y todo, y los enfermos. Ahí se trata de dar un ambiente más familiar, ¿no? No será lo óptimo que sería la casa, pero es algo que brinda ciertas facilidades. En España, por ejemplo, es diferente. Ahí la tendencia es tratar de que el paciente vaya a su casa. Y hay instituciones de ese tipo solo para quienes en los que se ha comprobado que la familia no puede cuidarlos en casa. ¿Ya? Entonces, y se crea un sistema igual que lo que está actualmente en la Política Nacional de Cuidados Paliativos, salió el año anterior, hace 2 años, en la que se prevé que los cuidados paliativos se brinden de lo posible en casa, para lo cual debería estar diseñado un sistema de visita domiciliaria. O sea, no puedes mandar a la casa, que es lo que ahora nos ocurre en la institución. Tratamos de mantener un contacto más íntimo con la familia, pero no es lo mismo que alguien del equipo de cuidados paliativos visite en casa. Nosotros hemos tenido experiencias que no están, digamos, normatizadas porque la forma de atención del Hospital de Fuerzas Armadas no lo permite, o sea, no está previsto en ninguna prestación de servicios del hospital la visita domiciliaria paliativa. Pero lo hemos hecho en concordancia con la familia, o sea, viene el familiar en su vehículo y lleva a uno de nuestros médicos a la casa. Entonces, el impacto emocional que sufre ese paciente y su familia es increíble, ¿no? Entonces, aquí se oyen frases de, no es que usted le ve él y le alivie él. O sea, no es tal, no es que se alivie la angustia porque dice, vino a verlo. ¿Ya? Pero lo que está aliviando es la medicación que le estamos poniendo. ¿Ya? Entonces, todos los cuidados paliativos es una cuestión que, por lo que les acabo de decir, se ha dicho muchas veces, los tratadistas de cuidados paliativos mencionan de que es una especialidad que podría humanizar la práctica de la medicina. Porque es observar los aspectos que no los vemos cuando somos especialistas de otras áreas, ¿sí? Partiendo de que no retraseamos al paciente, ¿sí? Ni lo dividimos en que estoy tratando solo el dolor, pero no me interesa si el paciente tiene un conflicto con su familia, o si este paciente que está muriendo ha tenido 2 hogares, y hay un conflicto ahí que él no sabe cómo resolverlo. Eso lo tratamos aquí. No, hoy día vino un paciente con ese, que no sabía quién quería que lo cuide, si alguna familia o la otra. Pero son problemas que se dan en la vida real y que alguien tiene que ver, y que nadie le ha preguntado. Y nos enteramos cuando ya llega al desenlace del final de la vida, porque los unos quieren hacerse cargo y los otros también. Y por ejemplo, dicen, yo tengo más derecho porque conmigo vive. Y el enfermo dice, no, pero esas también son mis hijas. Yo quiero que también me cuiden, porque me estoy muriendo. ¿Ya? Entonces, son conflictos que tienen que ver con esto de ver íntegramente al ser humano, ¿no? Y no retrasearlos ni en órganos ni en sistemas, y peor, dividir esto de la realidad física de la emocional o de la espiritual. ¿Ya? Entonces son una opción desde el punto de vista de humanización, pero a nadie le gusta esto. O sea, a nadie le gusta enfrentarse al paciente al que no se lo puede curar, ¿sí? De hecho, ustedes deberían preguntarse, como estudiantes de medicina, ¿no? ¿Sí? Decir, a ver, ¿yo por qué entré a la facultad? ¿Por qué quiero ser médico o médica? ¿Sí? Y generalmente la respuesta es que me gustaría curar las enfermedades, me gustaría descubrir la cura del cáncer, me gustaría aliviar el dolor de las personas, ¿no? Nunca nos han puesto en la facultad, y tampoco ustedes deben haberse preguntado así, y si no se puede, entonces la opción son los cuidados paliativos. Entonces nace aquella frase antigua de decir que los médicos sí, no están, a veces están para curar, ¿sí? Pero siempre deben estar para aliviar y acompañar, ¿sí? Es importantísimo. O sea, ¿cuál es el objetivo de ser médico o de ser enfermero, o sea, o de ser miembro del equipo de salud, o ser psicólogo o tecnólogo, lo que sea? No, es no desvirtuar el asunto de ser muy hábil en algunas estrategias o destrezas médicas y punto, sino que no debe desvirtuarse que estamos trabajando con seres humanos y que también nosotros somos seres humanos, ¿sí? Entonces los cuidados paliativos como que nos vuelven un poquito a esa realidad, al menos a mí personalmente me ha pasado eso. Entonces,
La forma en que uno trata al paciente es distinto, la forma en que aborda los problemas con la familia son distintos a las de las otras especialidades. El tiempo mismo de una consulta aquí no puede ser de 15 minutos, una consulta subsecuente. La planificamos para 15 minutos, pero a veces se lleva 1, 2 horas. Cuando es una reunión familiar, a veces son de 2 horas, 3 horas, porque comienzan a hacer preguntas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Qué vamos a hacer? Pero usted lo manda a la casa, ¿y si luego? ¿No? Y explicarle que si se complica es que se va a morir. Decirle si se va a morir, usted lo que tiene que hacer es acompañar. Y si está agitado, administrarle esto por la vía subcutánea que hemos puesto, para que esté tranquilo y se pueda ir con tranquilidad. Y déjenlo ir. Pero es muy duro de aceptar para las familias. O sea, uno lo dice así. Y muchos de nuestros colegas, porque digo, no somos muy populares, piensan que nosotros somos duros de corazón, o sea, que no nos golpea el decir, mire, está usted en circunstancia. Y la verdad que nos golpea. Entonces aquí manejamos ciertas estrategias de aliviarnos de ese impacto emocional que sufrimos todos más tarde o más temprano. ¿Sí? Entonces hacemos unas reuniones de discusión de casos, lo que sea, un poco divertidas, porque necesitamos de eso. Necesitamos un poco despejarnos del asunto de, uy, se va a morir. Bueno, nuestros residentes son los que asisten a la muerte de los pacientes cuando esto ocurre fuera de nuestras horas laborales, los médicos tratante. Ellos los acompañan, se dan a los pacientes, etcétera, pero eso les queda grabado, más de lo que ustedes se imaginen en su trabajo profesional. Más aún cuando vienen ellos rotando de otras especialidades, donde lo que más frecuente es de que el paciente se vaya a salir. ¿Sí? Pero esto ocurre en todas las especialidades. Siempre se nos va a morir alguien porque tiene que morir. Nosotros estamos seres humanos, ¿no? Somos seres finitos. Y hay que aceptar esa situación en nuestro quehacer profesional. De lo contrario, pues ya nos convertimos en cualquier otra cosa. Creemos que somos semidioses y decidimos que muere quien vive y nada así. ¿No? Ajá. Y la última pregunta, ¿usted cree que sería posible a nivel nacional crear un sistema de cuidados paliativos? Bueno, existe, no sé si aparte del grupo que está ahí, ¿no? De hecho, se ha hecho el esfuerzo a nivel del ministerio, hemos trabajado varias instituciones, el que está dado la vuelta del otro, el grande. No, el otro, el que está parado, ese primero. Miren, esta es la política nacional, la guía práctica de práctica clínica de cuidados paliativos. Esta práctica se diseñó en el Ministerio de Salud Pública, estuvimos trabajando todas las instituciones que de una u otra manera teníamos inquietud por hacer cuidados paliativos, ¿no? Se han intervenido a nivel nacional varias instituciones. Se hizo la política nacional de cuidados paliativos y está previsto que en el país se tengan equipos de cuidados paliativos en los hospitales de especialidades como este, ¿no? Y se denomina unidades hospitalarias de cuidados paliativos. Está previsto en esa política nacional, pero que esperamos que haya un compromiso realmente de las autoridades, porque hay que invertir dinero en eso, en construir unidades independientes de cuidados paliativos que puedan estar enlazadas con esto, o sea, relacionadas. ¿Sí? Y existe está previsto también esta política que se creen los equipos de visita domiciliaria paliativos, que dependan de las unidades hospitalarias. Pues cuando un paciente, por ejemplo, un paciente de nefrología, esté catalogada por los nefrólogos, porque ellos tienen que decir, ¿saben que hemos hecho esto? Este paciente no le vamos a seguir dializando, por lo tanto pasa a cuidados paliativos. Eso, por ejemplo, en este ocurre muy rara vez. ¿Sí? Los pacientes renales se dializan prácticamente hasta morir y no es la mejor calidad de vida. ¿Sí? Los cuidados paliativos, al tener un objetivo de brindar calidad de la vida que le queda a un paciente y de darle dignidad en la muerte, tratan de que se limiten esos esfuerzos curativos, ¿no es cierto? Esos esfuerzos terapéuticos curativos, y se intensifiquen los cuidados paliativos al final de la vida, hasta el final de la vida. Entonces, dando calidad de la vida que queda. Entonces, si yo a un individuo le digo, ¿sabe qué? Lo voy a meter en terapia intensiva y para tenerle con un tubo, lo voy a tener inconsciente, alejado de su familia, no le estoy dando calidad de vida. ¿Sí? Estoy haciendo un esfuerzo que puede ser solicitado incluso por la familia o por el paciente mismo. ¿Sí? Pero cuando uno se puede analizar, versus a que él siga empeorando paulatinamente, pero en su casa, controlado lo mejor posible los síntomas que ocasionan esta enfermedad, que pueda ver a sus nietos, que pueda ver a sus hijos, que pueda recomendarles cosas porque se está yendo, que deje solucionar sus problemas personales, emocionales, familiares, de amigos, lo que sea, económicos inclusive, ¿no? Y decir, bueno, me voy tranquilo porque ya dejé solucionado esto, ya este hijo mío con el que me porté mal o él se portó mal conmigo, le he perdonado o él me ha perdonado. Entonces voy dejando lo que yo les digo aquí a los pacientes, ¿no? Es que al último viaje, al que todos nos
para el que todos nos tenemos que preparar, a ese viaje es el único al que se debe ir uno con la mochila vacía. ¿Sí? Pero en otro viaje uno mete cosas en la mochila. Pero para este viaje, sí, la muerte, el enfrentado a la muerte, hay que llegar, o sea, que uno llegue a la muerte con la mochila vacía, subsanar todos los problemas, que si yo tengo que pedir perdón a alguien, que me perdone, si tengo que hablar con alguien. Entonces, las situaciones que se dan cuando se comprenden esas cosas son muy difíciles de manejar desde el punto de vista emocional, tanto para el equipo de salud como para la familia que va afrontando sus hechos. O sea, aquí se han dado momentos de mucha tensión, discusiones, luego llantos, luego perdones, aquí, en la consulta, ¿no? Y luego es bonito ver cómo las familias traen a los enfermos o en casa comparten el cuidado hasta cuando llegue el final de la vida de esa persona. Entonces, eso es lo que consideramos nosotros calidad de vida. Entonces, los esfuerzos que se han hecho, sí, o sea, hay una política nacional que personalmente, como Ramiro Rueda lo digo, sí, es muy bonita en el papel, porque hay que ir cumpliendo ciertas cosas que están previstas ahí, fundamentalmente partiendo de la preparación adecuada de los equipos que van a conformar esos servicios. O sea, esto no puede ser algo que yo lo hago como un voluntariado, porque la religión me lo exige, porque yo pienso que debo asistir a estos enfermos de mis horas libres, no. Esto es una especialidad, porque un cardiólogo no se hace cardiólogo para luego de salir del servicio de medicina interna y hacer cardiología, no. Esto es cuidados paliativos, es una especialidad médica y hay que reconocer que los médicos deben formarse, las enfermeras deben formarse, los psicólogos deben especializarse en cuidados paliativos y así todo el equipo, para comprender y enfrentar las situaciones que se presentan al final de la vida en una etapa terminal de una enfermedad. Entonces, esfuerzos hay. Yo pienso de que sí, esto debe llegar a concretarse. Hay gente que ha trabajado mucho y que sigue trabajando en el ministerio comprometida con esto, que hay que reconocer la labor que ellos hacen, ¿sí? Y hay que comprender también las limitaciones de las prioridades que da la autoridad sanitaria. O sea, es mucho más importante tratar una posibilidad de una epidemia por algún mosquito que está por ahí molestándonos, que formar personal en cuidados paliativos, ¿sí? Porque la idea, en la mayor parte de los médicos, es de que hay que asistir a los que sí se pueden curar. Había un hospital aquí, en el cual decían, no, pues ya se van a morir, ¿para qué yo voy a invertir en formar a alguien para cuidados paliativos? Es peor darle un área para cuidados paliativos. Pero poco a poco va cambiando esto. Esto ya ha cambiado y eso es bueno. Entonces sí, aplicarlo en el país es posible. Y hay gente que estamos trabajando en esto. En este hospital ha cambiado drásticamente lo que es la visión del tratamiento de un enfermo en etapa terminal a lo que tenemos ahora. No es perfecto, pero es mucho mejor de lo que teníamos antes, ¿sí? Y el compromiso real es que los directivos tienen que hacer conciencia de que eso es necesario. Pero claro, ellos tienen sus prioridades. Más importante, cambiar el tomógrafo, y esto hablo de lo que ocurre a nivel nacional, que implementar un servicio de cuidados paliativos y mandar a 5 personas o 6 personas a especializarse en esto. Es más importante hacer un quirófano de última generación. Esto todavía sigue siendo más importante, ¿no? Entonces, inconscientemente es la formación que recibimos en la facultad. Ya, los facultados desean ser curativos, ¿sí? O sea, nosotros estamos para curar, por lo tanto deben haber enfermos. Si no hay enfermos, no tenemos trabajo, teóricamente, ¿no? Ustedes tienen que revisar los sistemas nacionales de salud de algunos países donde los hospitales grandes se cierran porque hacen una adecuada prevención de las enfermedades, ¿sí? Nosotros acá estamos inaugurando hospitales casi todos los días, ya por poco, ¿no? Entonces quiere decir que nuestros sistemas están mal, tenemos muchos enfermos, que es una necesidad de atenderlos, sí, pero si hiciéramos un esfuerzo por tratar la prevención de enfermedades, no tendríamos, como les digo, que es una realidad todavía, personas que consultan por una enfermedad oncológica en etapa avanzada, sino en etapa temprana, donde no tienes que utilizar muchos infraestructuras, muchos procedimientos caros, ni utilizar medicamentos caros en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Pero hay que reconocer también que el ser humano envejece, y al envejecer y al ir aumentando la expectativa de vida, es más probable que se presenten enfermedades degenerativas
o como el cáncer, que llevan a los pacientes a etapas terminales, es decir, donde la curación es imposible y por lo tanto los cuidados paliativos son una necesidad. Entonces, tan importante cambiar el tomógrafo como es importante crear los servicios de cuidados paliativos. Ahora, hace 4 años no se hablaba del ministerio de esto, lo cual ya es, para contestar tu pregunta, es un avance tremendo. Que haya una política nacional de cuidados paliativos, de que haya alguien que está llevando adelante esta política poco a poco, luchando contra todo lo que frena su desarrollo, es importante, ¿no? Ahí está la doctora Jimena Pozo del ministerio, que hace un trabajo importantísimo, que es una de las responsables de esto, ¿no? Entonces, sí, hay que tener fe en que las cosas se van desarrollando y vamos cambiando. Y también está en las facultades, ¿no? Uno de los criterios cuando hicimos esta guía práctica y la política nacional de cuidados paliativos fue justamente que donde debemos atacar es en la formación de pregrado. O sea, ahí se debe hablar de qué son los cuidados paliativos, qué es el derecho al tratamiento del dolor, qué es el derecho a una muerte digna, ¿sí? Para que haya profesionales jóvenes que se interesen en esto, es decir, no, al final entre ser cirujano cardiotorácico y hacer cuidados paliativos no lo vean como no, más prestigio da ser un gran cirujano cardiotorácico, ¿no? ¿Sí? Tanto prestigio puede dar ser un buen paliativista también, ¿sí? Y las satisfacciones son de otra índole, reconociendo que la muerte es parte del ciclo vital, como les dije hace un rato, ¿sí? Pues cuando yo puedo realizar una cirugía de corazón abierto y salvar a un niño, perfecto, y eso dará mucha satisfacción y mucho prestigio profesional. Pero cuando una persona llega a un momento en el cual todos los esfuerzos de los colegas de otras especialidades son inútiles, pues no hay que abandonarlos. Y tanto prestigio e importante es que cuidemos de esa persona, ¿sí? Como se le cuidó tal vez cuando esa persona nació, con la misma dedicación y el mismo esmero y el cuidado de tomarlo con cuidado, porque estaba naciendo un niño pequeño. Cuando llega el ocaso de la vida, ese cuidado y ese esmero debería ser igual por parte del equipo médico, ¿sí? Entonces esos son los cuidados paliativos. Muchas gracias. No, a ustedes. No, a ustedes por